Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Marilena Vega y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el costo de la reconstrucción tras los sismos de septiembre será de 48,000 millones de pesos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, resumió que fueron 12 millones de personas afectadas en los dos grandes sismos. Además, 12 entidades y más de 400 municipios resultaron afectados, por lo que se declaró emergencia en ellos. La salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no será catastrófico para México, así lo asegura Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. En conferencia de prensa indicó que actualmente el 42% de los bienes que se exportan del país se hacen bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio y no del tratado. Estados Unidos está sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de sus hasta ahora socios comerciales México y Canadá. En la ronda 4 de conversaciones del Tratado de Libre Comercio, dijo el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer. Al respecto, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que la postura del país es de sensatez. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, propuso eliminar la tasa del impuesto sobre la renta, el ISR, y cuota fija para los trabajadores que ganan 10,298 pesos o menos. Esto podría beneficiar a 15,5 millones de trabajadores asalariados, equivalente a 74% de los inscritos al IMSS e ISSSTE, así lo señala en un documento. Luego de los terremotos del mes pasado de septiembre, es necesario que se refuercen los protocolos de construcción justamente en la Ciudad de México debido a la caída de varias edificaciones. La Ciudad de México sigue siendo el pilar de la economía mexicana, con una población de 8,9 millones de habitantes y cuyo Producto Interno Bruto representa el 17% de la economía nacional. Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, 150,000 viviendas resultaron dañadas y 250,000 personas perdieron sus hogares tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Ante ello, el Ejecutivo Federal dijo que se requerirán 13,000 millones de pesos para reparar escuelas, 16,500 millones de pesos para arreglar vivienda parcial o totalmente dañada y unos 8,000 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura cultural. La tragedia ha traído un costo que oscilará en los 2,000 millones de dólares. ¿Será necesario endurecer las reglas y forma de construcción? ¿Qué dicen las empresas constructoras? ¿Por qué se cayeron edificios nuevos? ¿Las malas prácticas siguen prevaleciendo en la forma en la que se construye? Después de los acontecimientos sismológicos que hemos vivido a nivel nacional y en la Ciudad de México, nos preguntamos cómo se encuentra la industria de la construcción, cuál es el balance que tenemos en materia de negocios, empresas, inmobiliaria. Y para ello nos da muchísimo gusto tener aquí en Índice Económico esta noche al ingeniero Arturo Bautista. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Si pudiéramos visualizar una radiografía de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿cuál sería? Si tomamos todo el contexto de toda la industria, de toda la ciudad, de todos los edificios que hay poco más de 3 millones de cuentas catastrales en la ciudad. Y los edificios que se vinieron abajo son poco menos de 40. En la gran mayoría, se construyeron antes del 85. Los edificios nuevos realmente fueron muy pocos. Esto nos lleva a pensar o a asegurar que las normas técnicas complementarias y el reglamento de construcciones con el que se construye en la Ciudad de México actualmente es el correcto, está bien. Y esos edificios que se cayeron, puntualmente habría que revisarlos. Yo pienso que hay que ver qué aprendemos de esto. Si hacemos un símil con la industria aeronáutica, por ejemplo, sabemos que cuando un avión cae, pues se tardan meses en investigar qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Pues para aprender realmente qué se puede hacer en el futuro. Y nosotros en esta, no oportunidad,
aprovechando esta desgracia, pues creo que debemos de avanzar en qué hacemos mejor, qué podemos hacer mejor. Que tenemos que trabajar en eso. Y en otro tema que es la planeación o planear cómo revisamos todas las estructuras. Sobre este tema, Arturo, con el auge de las desarrolladoras de vivienda en los últimos 2 sexenios, se privilegió una expansión horizontal lejos de los centros urbanos, que posteriormente fue cuestionado y se regresó al modelo de los crecimientos verticales dentro de la Ciudad de México para aprovechar la cercanía con los centros de negocios. ¿Cuál es el futuro de la Ciudad de México en términos de construcción? ¿Vamos a seguir teniendo cada vez más edificios más altos de departamentos, de oficinas, considerando pues, que estamos en una zona altamente sísmica? ¿Tendrán que reforzarse todavía más los protocolos de construcción y los reglamentos de seguridad? Pues mira, Darío, yo espero que sí, que la ciudad es más, que crezca hacia arriba mucho más. ¿O descentralizar? A ver, es que hay que hablar con la demografía en la mano. Más del 40% de nuestra población tiene menos de 30 años. A nivel nacional, y la ciudad, por supuesto, no es la excepción. Esa gente por sí va a demandar vivienda en los próximos años. Cuando menos se dice que en los próximos 20, 25 años. Entonces, si hacemos una planeación real a 20 años, se dice que la Ciudad de México necesita alrededor, solo la Ciudad de México, no la zona conurbada, solo la Ciudad de México necesita 60,000 viviendas anuales. Entonces, a 20 años estamos hablando de 1,200,000 viviendas, más el déficit que hay. Pero ponle que sean 1,200,000, 1,300,000. Hoy hay alrededor de 2,800,000 viviendas. ¿Dónde ponemos esas viviendas? Ya me dices descentralizar la ciudad. Bueno, pero Mérida está igual. Querétaro está igual. Mazatlán está igual. ¿Igual en qué sentido? Que necesitan, que la mayoría de la población tiene menos de 30 años y que van a necesitar más vivienda. Entonces, realmente es un tema de país, donde las ciudades, nosotros creemos que debemos irnos para arriba, pero con un plan claro, porque no hay planes claros. Sí, hablabas de eso, de la planificación. Sí, hay que planificar la ciudad con eso y con la infraestructura. ¿Pero de quién sería la responsabilidad de hacer una planificación así? ¿O de un plan para que verdaderamente evitemos o estemos resguardados o blindados un poco porque somos una ciudad sísmica? Sin duda. Es una asignatura pendiente. Nosotros en Cámara hemos platicado, bueno, nosotros y otros organismos, de la planeación desde hace años, pero no hemos podido comunicar correctamente. Nosotros somos ingenieros, somos muy cuadrados. Tenemos en la nueva Constitución un instituto de planeación que va a tardar 2, 3 años en funcionar. Yo pienso que con la coyuntura actual del sismo, con el tema del aeropuerto, nuestras autoridades y nosotros como ciudadanos tenemos que empujar y exigir que la ciudad se planee. Y aparte con total transparencia. O sea, no se vale que un vecino, por ignorancia probablemente, o porque no está bien informado, diga, oye, en mi colonia aquí solo se pueden hacer 3 niveles. Y de repente llega la torre de junto y hace 30 niveles, ¿no? Ya está en el helipuerto. Claro, entonces se sienten engañados, pero es un tema de transparencia. Entonces yo creo que todos en su conjunto debemos de ver qué ciudad queremos y empujar para ello. Pero la ciudad yo creo que debe de ir para arriba. Si platicamos un poco del sismo, a los rascacielos no les pasó nada. Es un tema de tecnología, es un tema que tiene disipadores de energía, la mayoría de los rascacielos. Otro tema, bueno, que es un poco más técnico, es su periodo de oscilación es más grande, entonces es más difícil que entre en resonancia con las ondas del sismo. Entonces, normalmente un rascacielos tiende, o es más complicado que se pueda colapsar. Entonces, todo eso lo tenemos que sentarnos a platicarlo. Muchas de las estructuras, edificios que se vinieron abajo fue porque chocaron. ¿Qué es lo que se debe hacer en términos de tecnología para la vivienda, por ejemplo, vertical? Hablabas de los sofisticados rascacielos del Paseo de la Reforma y quizás de Insurgentes o de otros corredores importantes. Pero las constructoras medias que desarrollan vivienda y que lo están haciendo de manera preponderante, de forma vertical,
¿tienen los mismos protocolos de seguridad que aquellas grandes constructoras que hacen rascacielos? Por supuesto, hay un reglamento y unas normas técnicas complementarias que absolutamente todos tenemos que respetar. Hay dos figuras que revisan que revisan las construcciones. Es el famoso director responsable de obra, y en obras muy grandes te exigen un corresponsable en seguridad estructural. Los corresponsables en seguridad estructural en la ciudad no llegan a 100, o sea, son muy pocos. Todos ellos que son, no sé, 70, 80, tienen que asegurar que todas las edificaciones son completamente seguras. Hablas de una buena regulación, falta de planeación, pero vemos todavía empresas constructoras, pues desafortunadamente en el segmento irregular, que fueron también parte de sus edificios nuevos que se han visto dañados. ¿Ustedes como Cámara vigilarán más al gremio, aun cuando no estén sujetos a la Cámara, a todo el gremio? Bueno, hay un tema ahí del Sistema Nacional Anticorrupción que nosotros estamos empujando. Nosotros tenemos un código de ética y lo estamos tratando de cambiar a un código de conducta y a una ley anticorrupción. Entre eso y la falta de planeación, e insisto en la falta de planeación, yo estoy seguro que es la diferencia entre los países desarrollados y países que estamos tratando, que estamos en vías de... Oye, Arturo, ustedes prácticamente un mes del terremoto del 19 de septiembre, ¿han logrado identificar cuáles son las propiedades o edificios o inmuebles que es necesario que se tiren por el riesgo que conllevan? Mira, nosotros participamos en las evaluaciones postsísmicas. En base a eso, según nosotros, el gobierno de la Ciudad de México dijo, bueno, hay 500 edificios en rojo que tienen daños estructurales severos. ¿Que se tienen que tirar? No creo. No necesariamente. No creo. Aparentemente se van a tener que tirar alrededor de unos 15 o 20 más. Y los demás habrá que reestructurarlos. Reforzarlos. Sí. Luego hay 1.200 o 1.300 que aparentemente no tienen daños estructurales, pero no están habitados y hay que habitar. Y por último, alrededor de 10.000 que tuvieron fallas menores y que, bueno, aparentemente el gobierno de la Ciudad de México apoyará. Y nosotros vamos a participar en los tres procesos. Pues muchísimas gracias al ingeniero Arturo Bautista por estar esta noche aquí en Índice Económico. Te agradecemos mucho. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches y gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo miércoles 22:15 por ADN 40.